Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Guatemala, analicemos los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo. Pasa a segunda vuelta un candidato nuevo en la política. El voto nulo logra un resultado inesperado y las encuestas se han equivocado. ¿Qué sucedió? Vamos a profundizar en ello. En Noticia Argentina, en una jornada que recuerda el terrorismo de Estado, hacen su primera aparición pública la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa tras el anuncio de su candidatura. Unos aplauden, otros anuncian su apuesta por otros aspirantes. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Chile, un año más del nacimiento de un grande de América Latina, Salvador Allende. Recordamos su legado, analizamos su resistencia como ejemplo para los pueblos de una región de una América Latina en disputa. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Guatemala, los resultados preliminares de las elecciones generales de este domingo provocaron varios focos de conflictos a nivel nacional, entre ellos la quema de papeletas en Alta Verapaz un día después de este proceso comicial. Desde Ixcán, Quiché, nuestro corresponsal Santiago Botón nos cuenta los detalles. La inconformidad de un candidato a alcalde municipal de Ixcán Quiché ante los datos oficiales obliga a la Junta Electoral Municipal a verificar las 120 actas de resultados de las elecciones generales del 25 de junio. Hemos acordado, ¿verdad?, verificar, analizar y darle seguimiento al tema para que también la población en general quede bien informada como corresponde. La verificación de las actas consigue tranquilizar a los simpatizantes, contrario con lo sucedido en al menos 4 municipios de Alta Verapaz, donde se ha registrado la quema de papeletas electorales en la mañana del 26 de junio. Las personas inconformes quieren y piden pues que sean cambiados los resultados y eso no es posible, ¿verdad? Y no se puede hacer. Un habitante considera que los sucesos violentos y la cantidad de votos nulos, que supera más del 17%, podrían ser una señal del descontento de la población con las diversas irregularidades del proceso electoral 2023. Eso de que estén eliminando algunos partidos políticos, de que haya muchos ofrecimientos, cosas que nuestra gente a veces ya no cree, ya no, podríamos decir, ya no asimila a una vida política sana. Sin embargo, los resultados inesperados de la primera vuelta electoral, que han modificado la correlación de fuerzas políticas en el Congreso y una segunda vuelta presidencial distinta, podrían recuperar parte de la confianza de la población, según considera una habitante de Ixcán. La gente ha analizado, ha cambiado esa manera de votar. Hoy vamos a una segunda vuelta. Hoy creo que ha llegado el momento de que la primavera vuelva, eso es bastante esperanzador. La segunda vuelta electoral presidencial está programada para el 20 de agosto del año en curso, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral. Santiago Botón, Telesur Norte de Guatemala. Ahora, de cara al balotaje, la segunda vuelta presidencial, ¿quiénes son los candidatos que se miden en este nuevo tiempo electoral? Vamos a ver la primera de ellas, es la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres. Con una carrera política expuesta siempre en los medios nacionales, Sandra Julieta Torres Casanova será candidata presidencial del partido centrista Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, acompañado por Romeo Guerra para la vicepresidencia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de San Carlos y máster en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar. La trayectoria política de Torres inició en 2003, cuando fundó el partido Unidad Nacional de la Esperanza, con el que apoyó a su ex esposo, Álvaro Colón, a llegar a la presidencia en 2008.
Torres ha buscado la presidencia en 3 ocasiones. Su primer intento fue en 2011. En ese entonces, la Corte de Constitucionalidad rechazó su postulación bajo el artículo 186, el cual prohíbe la candidatura de los parientes del presidente de turno. En 2015, divorciada de Colón, quedó en segundo lugar ante el humorista Jimmy Morales. Ese año en el que fue acusada de financiamiento electoral ilícito por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Posteriormente, fue absuelta por la Fiscalía General. En 2019 participó nuevamente en la contienda electoral, donde perdió ante el ahora presidente Alejandro Giammattei. En agosto próximo, Sandra Torres se disputará la presidencia del país con el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Mientras tanto, sostiene que su plan de gobierno busca el progreso y bienestar social de los ciudadanos, principalmente en materia de salud, alimentación, seguridad y migración. Ahora, tras quedar en segundo lugar con el 11.8% de los votos en las elecciones de este domingo, el candidato a segunda vuelta del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se enfrenta a la ex primera dama Sandra Torres. ¿Quién es este candidato que llega por primera vez a este proceso electoral? Vamos a ver. Pese a no figurar como favorito en las encuestas nacionales, el candidato presidencial del partido izquierdista Semilla sorprendió en las elecciones del pasado domingo, tras quedar en segundo lugar con el 11,8% de los votos. Según expertos, el resultado se debe a un rechazo de la ciudadanía guatemalteca al sistema político actual. Mientras tanto, el diputado es hijo del expresidente Juan José Arévalo, quien fue el primer mandatario democrático tras décadas dictatoriales, un hombre que marcó la historia del país tras poner fin a la dictadura militar en 1945. Arévalo nació en Uruguay, pues creció en el exilio con su padre hasta los 15 años de edad, tras el golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz en 1954, por una campaña anticomunista financiada desde Estados Unidos contra el padre de Arévalo y su sucesor. Durante su carrera política, el sociólogo y diputado César Bernardo Arévalo ocupó cargos diplomáticos como viceministro de Relaciones Exteriores en 1994 y embajador de Guatemala en España para 1995. En 2015, fundó el Partido Progresista Semilla, mismo que surgió ante las protestas que señalaban la corrupción política del entonces presidente Otto Pérez Molina. El candidato propuso a lo largo de su campaña electoral reconocer la labor anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, misma institución de la ONU que fue expulsada del país por el gobierno de Morales en 2019. A su vez, promete un país con medicinas y tratamientos, médicos accesibles para todos, pensiones justas y educación de alto nivel. Jóvenes, estudiantes y ciudadanos de zonas urbanas son los principales seguidores del movimiento izquierdista, pues esperan soluciones que la extrema derecha no ha logrado cumplir. Y en ese contexto de elecciones presidenciales, recordemos que la víspera también se eligió el Parlamento Centroamericano y autoridades locales. Así que hay una cantidad de información para contextualizarla con nuestra corresponsal en la capital, Verónica Orantes, desde Ciudad de Guatemala. Hola Verónica, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches Tatiana, y un gusto saludar al público de Telesur que nos sintoniza. Hay que resaltar precisamente que el voto nulo ha acaparado bastante debido a que es uno de los más altos en la era democrática, el 17.3%. Esto desde 1985 no se ve un número tan alto y es precisamente lo que nos mencionaban los analistas, es un rechazo al sistema actual que existe en el país. Y también hay que resaltar que parte de esto también, lo que mencionaban los analistas, es que el voto ciudadano y el voto de la población guatemalteca también se dirigió al movimiento Semilla como parte del rechazo también del sistema debido al ofrecimiento de luchar contra la corrupción. Otro de los puntos importantes a resaltar que marcaban es el haber dejado fuera al Movimiento para la Liberación de los Pueblos y al Partido Prosperidad Ciudadana, que precisamente eran los partidos que llamaron al voto nulo en estas elecciones. Hay que mencionar que en 1990 se vio también un voto nulo bastante elevado del 14%, sin embargo, después descendió en 1995 a una votación del 10% y luego
ha permanecido en un 4%. La población guatemalteca también fue casi el 60% que acudió a las urnas este domingo a ejercer su derecho al voto y un 40% de abstinencia. Hay que resaltar que parte de los registros es que en el 2015 se había reportado que el 70% de la población acudió a las urnas y ahora vemos un descenso en la asistencia a votar y a ejercer el voto. También la conformación en el Congreso, vemos que el partido oficialista es una de las fuerzas mayoritarias, al igual que el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Parte de lo que nos mencionaba el representante de Mirador Electoral, Eddie Kush García, es que precisamente ellos lo que analizan es que ellos han llegado a acaparar esto como parte de la estructura que tienen en los departamentos de Guatemala por parte de las alcaldías y que lograron el clientelismo, algo que ellos denunciaron y interpusieron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral y ante el Ministerio Público y ante la Contraloría General de Cuentas por 48 casos de anomalías en los que se pudo utilizar recursos del Estado. Así que ellos consideran que esto tiene que ver con estos recursos, con esta utilización del clientelismo que debe ser investigado por parte de las autoridades, pero que hoy vemos reflejado en el Congreso de la República. Además, llega con una bancada bastante fuerte el movimiento Semilla. Y es que este partido político es la primera vez que presenta a un presidente y vicepresidente y que participan. Y en este caso para Bernardo Arévalo también es la primera vez que se postulan. Y como bien mencionaban en los reportes de nuestros compañeros, él no aparecía tampoco en las encuestas. Así que los analistas ven que precisamente es este rechazo al sistema y parte de lo que mencionaba el Tribunal Supremo Electoral, que al consultarle lo vieron únicamente como una cifra. Sin embargo, sabemos que pues estuvo llamando al voto nulo y hoy está el resultado del 17.3%. Además, diferentes partidos políticos no llegaron a una votación mínima que es el 5% y quedarán fuera, entre ellos el Partido de Avanzada Nacional, PAN, que es uno de los partidos más antiguos, además el partido FSN Nación, que es el partido con el que llega el expresidente, en este caso Jimmy Morales, y el partido Movimiento Liberación de los Pueblos, que hacían un llamado a votar por los diputados, sin embargo, no logran el 5% en total en toda Guatemala, y es por ello que pues estaremos viendo qué trámites en este caso corresponden. La segunda vuelta electoral, en este caso son los datos preliminares, y hay que mencionar que según la ley establece que son entre 5 y 8 días en que el Tribunal Supremo Electoral estará pues levantando las actas junto a las juntas electorales departamentales para ya tener los datos en firmes, y posterior a ello pues entonces ya procedemos a ver cómo entra todos los preparativos para la segunda vuelta. Muchísimas gracias por este reporte, es información que de inmediato sumamos al análisis. Verónica, muy buenas tardes aún para ti, gracias, hasta mañana. Gracias, un gusto estar con ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Vamos al análisis, para ello nos acompaña Olinda Salguero. Ella es periodista, presidenta de la Fundación Esquípulas, representante para Centroamérica de Global Foundation, vicepresidenta de la Misión Presidencial Latinoamericana, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Olinda, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias a ti por el espacio y un saludo a toda la gente de Telesur interesada en lo que acontece en Guatemala. Muchísimas gracias, muy interesados, y ayer hasta altas horas de la madrugada, Olinda, esperando los resultados, primero de las presidenciales y luego del Parlamento. Y bueno, primero preguntarte sin duda por lo que ha sucedido con respecto a las presidenciales. La sorpresa ha sido el candidato del movimiento Semilla, lo veíamos en el informe, para contarle a nuestra audiencia un poco de quién se trata este candidato que va primera vez a una elección presidencial y mira el resultado. ¿A qué crees que se debió esto? Bueno, mira, si bien las encuestas podríamos decir que se equivocaron todas por este resultado, cada vez lo vemos en todos los países, ¿no? No es algo solo de Guatemala, sino que la gente, y había en casi todas las encuestas arriba del 35, incluso algunas arriba del 40, un porcentaje que la gente no respondía
o no estaba definida todavía por ninguno de los candidatos y candidatas. Entonces, con una opción de más de 20 en el menú, en realidad, si bien sorprende porque en ninguna de las encuestas Bernardo Arévalo aparecía en las primeras 5 posiciones, de hecho, también es cierto que en el ambiente ha habido durante muchísimo tiempo un sentimiento de mucha desazón, de mucha rabia, de mucha indignación. De hecho, todo esto te diría que viene desde las manifestaciones ciudadanas de 2015. Así que sí, sorprende el resultado por las encuestas que teníamos a la vista, aún las que no se publicaban, pero es cierto que hay un sentimiento colectivo y hay un ambiente que te explica muchísimo de este resultado. ¿Y por qué habrían votado a él, por ejemplo, y no a una organización más vinculada con el sector y con los movimientos indígenas, después de que el MLP, el Movimiento de la Liberación de los Pueblos, fue proscrito por el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué crees que en medio de la indignación de ese castigo, de alguna manera también te lo pregunto, a la clase tradicional política del país, se decantan por este movimiento Semilla y por Arévalo? Mira, yo creo que el tema de las elecciones, si bien la campaña es relativamente corta, ha tenido varias fases que han sido pues un giro de timón. Primero, efectivamente, con la no participación de Telma Cabrera y el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que eso configuró en ese momento, que fue más o menos por marzo, otra vez el tablero electoral. Y luego tienes la no participación también de otros candidatos más orientados a la derecha. Entonces, todos estos candidatos que no participaron hicieron un fuerte llamado al voto nulo, que de hecho, como decía tu colega hace un rato en el análisis, es el voto nulo más alto que hemos registrado en nuestra historia, porque nunca ha habido un llamado tan fuerte como en esta elección de varios candidatos y candidatas a votar nulo. Si bien es cierto, lo hemos tenido siempre y han habido porcentajes como el de los 90 que mencionaban, de ahí se había mantenido abajo de un 5% con algunas excepciones, pero en esta oportunidad, si tenemos que decir quién es el gran ganador, es el voto nulo, con 17,4% por encima de Sandra y por encima de Bernardo, por supuesto. Entonces, todas estas prohibiciones... Es un punto muy importante que plantea Solinda, porque es que el voto nulo supera la votación total de los dos principales candidatos, de los dos candidatos que van a la segunda vuelta. ¿Cómo crees que esto se expresará en el balotaje? Mira, tradicionalmente ahora tuvimos una participación del 60% y regularmente, si seguimos la estadística, podemos inferir que un 43-45% de esas personas van a ir a votar. El voto nulo seguirá manteniendo, yo diría, no con tanta fuerza como en esta primera vuelta electoral, su presencia en el resultado, pero ya no vas a tener a los candidatos que están llamando al voto nulo, sino que ese voto nulo, además, por eso te digo, está el momento de marzo en el que ese voto o ese llamado de Telma Cabrera se configuró hacia otras direcciones y el llamado en abril de otros candidatos más orientados a la derecha que evidentemente es capitalizado por Bernardo Arévalo. Yo creo que también puede ser que haya habido alguna confusión en las consignas porque si bien llamaba el MLP al voto nulo en las presidenciables, llamaban a que votaran por sus diputados, diputadas y sus autoridades locales. Y ves que el Movimiento de Liberación de los Pueblos es uno de los partidos que queda anulado en esta elección por no haber alcanzado ni siquiera un escaño en el Congreso. Así que yo creo que hay mucho para analizar, sobre todo en la última semana, si lo ves en las fuerzas progresistas también. Hubo ahí algunas declaraciones que pueden haber orientado muchísimo más el voto hacia Bernardo, porque al final del día, tanto Sandra Torres de la UNE como Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, si los tenemos que ubicar en un espectro ideológico, son centro-izquierda. Eso es también algo bastante importante por la propia claridad. De hecho, son muchos
los que nos han preguntado durante esta jornada ante el desconocimiento de quién es Bernardo Arévalo, cuando algunos medios locales lo ubican en la izquierda democrática, el progresismo, la socialdemocracia, pero realmente quién es, y con respecto a este plan programático, y no me refiero solamente a la oportunidad de entender el país y saber exactamente qué es lo que la gente necesita, y ahora con mucha más intención de cara a la segunda vuelta, realmente qué es en la figura política en este momento el candidato que va a la segunda vuelta y además que compite con Sandra Torres. Mira, la verdad es que el movimiento Semilla, que tiene su génesis en las manifestaciones ciudadanas de 2015, está conformado por muchos jóvenes, y bueno, yo lo estuve diciendo y lo repito ahora, el padrón electoral básicamente éramos mujeres y jóvenes. Entonces, tienes un país joven que en las áreas urbanas, podríamos decir, pero tú ves que el resultado en realidad no es solo de áreas urbanas en cuanto al movimiento Semilla, sino que realmente lo ves a nivel nacional de una campaña, te diría, también bastante austera en comparación del resto de las posibilidades y de la oferta político-electoral. Así que hay muchos jóvenes profesionales, pero también la gente está diciendo algo muy claro, no solo con el voto nulo, sino también con este resultado. Está muy inconforme por todo lo que ha pasado, no solo desde las manifestaciones ciudadanas, toda la etapa que hemos vivido después de la pandemia, también esta etapa de recuperación, sino también que es un claro mensaje de hacia dónde se está orientando. Creo que de los grandes perdedores, más que de personas o de partidos, diría que la derecha o los conservadores pues se quedaron sin opciones para la segunda vuelta. Ninguno de la gente a la que probablemente estaban apoyando quedó en la segunda vuelta, lo cual te dice muy claro también que hay muchísimas lecturas que podemos hacer, pero hoy por hoy la segunda vuelta del 20 de agosto se va a disputar entre dos opciones políticas de centro izquierda. De centro izquierda. Y con respecto a las coaliciones, ¿cómo crees que se va a dirimir esto? Sin duda, es un asunto un poco hipotético, pero el país, según lo vimos, habían 22 candidatos, 22 binomios a la presidencia, sí, pues tenía mucha división si lo vemos en el espectro político local. ¿Cómo crees entonces que se va a dirimir esto con respecto a quién se irá en esas coaliciones a acompañar a Sandra Torres o a Bernardo Arévalo? Mira, la verdad es que de parte de toda la sorpresa y del desvelo electoral, te diré, con esta madrugada esperando los resultados, ha sido también ver cómo queda configurado el Congreso de la República, ¿no? Y por lo mismo que tú dices, más de 20 opciones en la presidencia, los resultados del Congreso, las estimaciones que se tienen, en realidad es un Congreso bastante fragmentado, con un oficialismo que se queda con la bancada más grande, con 41 escaños, seguido por la UNE y después Semilla, que Semilla sube de 5 diputados que tenía en esta legislatura a 24. Entonces, realmente cuando uno revisa, y por eso te digo que el caso de Semilla hay que verlo a nivel nacional, porque no solo son las presidenciables, sino también el Congreso, estuvieron en una tercera posición en la principal alcaldía del país, pero en muchas de donde participaron han metido concejales. Entonces es un movimiento masivo que se ve en todos los espacios. Entonces, en la segunda vuelta, ya sea que salga vencedora Sandra Torres o el vencedor sea Bernardo Arévalo, la gobernabilidad y los acuerdos en el Congreso van a ser un tema complejo. Ninguno tiene mayoría, todos van a tener que hacer alianzas, y es un Congreso que, si bien podríamos decir que son 5 partidos los que concentran las principales fuerzas, hay muchísimos más que tienen 8, que tienen 6, que tienen 4, que tienen 3, que tienen 2, que tienen un diputado, y al final todo cuenta. Entonces, la opción que salga ganadora en la segunda vuelta va a tener que hacer muchísimas alianzas y tener ahí sí que capacidad de maniobra para poder gobernar. Por ahora lo que estamos viendo, aunque siempre para ir a un balotaje se comienza de cero, un nuevo proceso electoral, sí hay unos puntos de diferencia entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Sin embargo, para este momento también estamos observando que es mayor el nivel de imagen negativa de Sandra Torres, ahora vista ya como una candidata
de una política con más experiencia, la tercera oportunidad que se lanza a la presidencia, a diferencia de Bernardo Arévalo. ¿Cuánto pesará eso de cara al resultado de la segunda vuelta? Bueno, yo creo que tú tienes mucha razón. A partir de hoy es otra campaña, todas las fuerzas políticas se van a empezar a reconfigurar. Creo que en el caso de Sandra Torres lleva muchísimo más tiempo en frente de los reflectores que Bernardo, por lo tanto, pues son apreciaciones diferentes. Este todavía es un país, te diría, machista, que eso se ve en el caso de Sandra y en el caso de muchas otras mujeres. Creo que es algo que no debemos sacar del análisis. Claro que esa percepción negativa va a afectar el resultado, pero al tener la gente dos opciones de centro izquierda para elegir en la segunda vuelta, creo que esa percepción negativa que puede tener Sandra Torres podría no pesar tanto en algunos sectores y tienen que decidir entre las dos opciones. Así que creo que a partir de hoy al 20 de agosto hay una nueva campaña que si bien podemos hacer muchísimos análisis, creo que hay fuerzas políticas importantes que habrá que ver hacia qué lado finalmente van a decantarse, conociendo también que tampoco el voto siempre es tan disciplinado, ¿no? Que los dirigentes pues vayan a decirle tienen que votar por tal o cual. La gente al final va, como en esta primera vuelta, a terminar haciendo lo que mejor le parece. Entonces, se va a poner muy emocionante. Creo que esto también le ha dado un giro interesante a la elección, porque ese desazón que quizá había, esa falta de motivación, de esperanza, con este resultado se vuelven a encender las lucecitas y hay otra forma de ver el horizonte y es una campaña totalmente diferente. Creo que vamos a tener que analizarla cada semana. Sí, y antes de despedirte, ¿qué diferencias encontrarías cuando nos has ubicado a los dos candidatos en la centroizquierda, a Sandra Torres de Bernardo Arévalo, en términos además de campañas y del impacto que vayan a tener con respecto a sus agendas? ¿En qué los podríamos diferenciar? Creo que sobre todo por las posiciones que representan, me atrevería a decir que al estar más tiempo en la palestra política, Sandra Torres se ha ido moderando con el tiempo, ya no tiene necesariamente posiciones o un discurso tan contestatario o tan enfrentado al sector privado, por ejemplo. Creo que es algo que noto en ambas posiciones. El movimiento Semilla está más articulado en contra del sistema como tal y por lo tanto en contra de los grupos empresariales. No te digo en contra con una posición directa o que se esté en contra del empresariado, pero ante algunas organizaciones tiene algunas posturas más críticas. Creo que eso puede pesar, pero al ser los dos espacios de centro izquierda, cuando revisa sus planteamientos en el ámbito social, por ejemplo, de salud, por supuesto que hay muchas similitudes. Además, el país y nosotros en Fundación Esquipulas estuvimos entrevistando a casi todos los presidenciables porque queríamos conocer más sus perspectivas en torno a temas que nos parecen fundamentales como la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces son temas que ninguno puede dejar de abordar. El tema de la migración, nuestros países en Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras tenemos una fuerte recepción de remesas que de hecho crece y crece y crece y entonces es un respaldo a la macroeconomía importante de los migrantes y del desarrollo en términos generales. La pandemia nos hizo retroceder a varios países, varios escalones que habíamos logrado avanzar en los últimos 10 años y eso por supuesto requiere de muchas políticas públicas orientadas al ámbito social y de un desarrollo más integral centrado en el ser humano. Así que creo que en cuanto a las propuestas, creo que pueden haber coincidencias también y por eso vamos a ver cómo se reconfiguran las fuerzas que no son, incluso las progresistas, porque también hacia ahí tendrían que ir las alianzas, y los que están más en un espectro ideológico del centro y de centro derecha. Y de la derecha y de la extrema derecha que también competían en este proceso electoral, Olinda. De hecho, una de ellas figuraba como en segundo o tercer lugar según las encuestas que vimos. ¿Cómo se equivocaron?
Pero como bien lo dices, esto hay que analizarlo semana por semana, así que te propongo que quede ese tema planteado para la próxima semana y nos acompañas. Muchísimas gracias, Claro que muy sí. buenas noches. Con mucho gusto, muchísimas Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. En una jornada que recuerda el terrorismo de Estado, hace en su primera aparición pública la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, tras su anuncio de su candidatura. Unos aplauden, otros anuncian su apuesta por otros aspirantes. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, en el contexto de una simbólica ceremonia por la memoria contra el terrorismo de Estado, se presentó la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, y Sergio Massa, tras el anuncio de su candidatura. Vamos a ver los detalles. En un acto de recuperación del avión Skyban PA-51, utilizado para los vuelos de la muerte durante la dictadura militar y presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández y el precandidato presidencial, Sergio Massa, mostraron la unidad de la coalición peronista ante los problemas de la sociedad. Sinceramente, como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad muy graves. Yo sinceramente, y más allá de lo que decida cada espacio político, cuando veo por ahí a la oposición también responsable del endeudamiento y de la traída acá al fondo, pelearse entre dos listas para ver quién mete más bala o quién saca más derecho o quién ajusta más, digo, no es ni para decirles que son malos ni buenos, qué necios, ni malos ni buenos, necios. Tenemos un problema de necesidad de no advertir lo que pasa en el país. La ceremonia se basó en la lucha por los derechos humanos contra los crímenes de la dictadura cívico-militar de Jorge Videla. A su vez estuvieron presentes las hijas de las víctimas del vuelo de la muerte, representantes de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. La historia de este avión, de este vuelo y de las madres, en realidad tiene que ver con los 30.000, con los desaparecidos, con los jóvenes que luchaban por un país mejor, más justo, más solidario. El ministro de Economía reafirmó su rechazo a la violencia política como mecanismo de resolución de conflictos en el país. Además que en lo personal, para mí, por lo que veo en las lágrimas de Malena y en su historia familiar y personal, también es una forma de ayudar a poner un granito más de arena en un camino que en la Argentina no ha terminado. La idea del negacionismo, la idea de la violencia en la política como mecanismo de resolución de conflicto, de alguna manera rememora el pasado más oscuro de la Argentina. Y yo creo que si hay algo que nos permite este avión, que no es más que un símbolo de la oscuridad de la Argentina. Al tiempo, Fernández apuntó a aprender del pasado y sacar las mejores cosas de ello. Ha habido demasiada muerte y demasiada tragedia en la República Argentina. Y el pasado no se puede cambiar, pero sí
sirve para aprender de él y sacar las mejores cosas de ese pasado. Y yo quiero detenerme un poco en la condición humana de esas mujeres, de esas religiosas que desaparecieron entre el 8 y el 12 de diciembre, que son también los mismos valores de los militantes políticos, porque, a ver, acá no estamos recordando a santos ni ángeles, que están en el cielo, no en la tierra. Acá estamos recordando a militantes políticos que los desaparecieron por las ideas que tenían. A partir de las planillas de vuelo, se comprobó que este avión fue utilizado el 14 de diciembre de 1977 para arrojar vivas al mar a 12 personas, entre ellas 3 madres de Plaza de Mayo y 2 monjas francesas. En 2019, los familiares de las víctimas, junto a la madre de la Plaza de Mayo, Tati Almeida, se reunieron con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con Massa, quien en enero pasado concretó la reasignación de la partida presupuestaria necesaria para efectuar la compra de la aeronave Short Skyban N-80GB, su patente actual, por 323 millones de pesos. El avión será emplazado en el predio de la ESMA, donde servirá como aporte para la construcción de la memoria sobre el terrorismo de Estado, mérito del fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo y la periodista Miriam Lewin, quien también es sobreviviente de la ESMA. Este avión va a ir a la Escuela de Mecánica de la Armada como un legado para la construcción de la memoria histórica. Y cuando lo miremos, no vamos a ver un avión, vamos a ver la historia del genocidio. Y detrás de este avión están los y las 30.000, aquellos jóvenes, hombres y mujeres que lucharon por construir una patria más justa, más solidaria, una patria con independencia económica, soberanía política. La actividad fue la primera que compartieron Massa y Fernández desde el cierre de candidaturas a las PASO el pasado sábado. Ese es el contexto en el que se da este proceso primero de las llamadas PASO, primarias abiertas obligatorias en Argentina, para luego avanzar hacia las elecciones presidenciales de octubre. Lo mantendremos al tanto de cuánto suceda. Por ahora, este es el escenario. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, un año más del nacimiento de un grande de América Latina, Salvador Allende. Recordamos su legado, analizamos su resistencia como ejemplo para los pueblos de una región en disputa de esta América Latina. Al volver en Es Noticia. En Noticia Chile, a 115 años de su natalicio, 50 años del golpe de Estado, Fuerza de Izquierda reconocen el legado demócrata y ejemplo de dignidad del presidente Salvador Allende. Vamos a hacer un recuento de su historia. Un 26 de junio de 1908, nacía el hombre que encabezó el proyecto popular más democrático de la historia de Chile. Hoy en la capital, Santiago, el Partido Socialista, del cual fue uno de los fundadores, honró su legado en el monumento que recuerda la figura del expresidente, ubicado en la Plaza de la Constitución. Salvador Allende alcanzó la presidencia de Chile en 1970 por la vía electoral, con un proyecto de profundas transformaciones sociales. Era su cuarta postulación, luego de ser ministro, diputado y senador en 6 ocasiones. Su triunfo condensó décadas de esfuerzos de los sectores de izquierda, que al final se aglutinaron. Durante su administración, Allende impulsó una reforma agraria a través de la cual devolvió tierras a los mapuche, nacionalizó la banca y recursos naturales, creó consultorios médicos, elevó la escolaridad infantil
triplicó el salario mínimo y aplicó otras medidas en beneficio de la población. Sus políticas de gobierno pronto molestaron a los intereses de las clases pudientes y sectores conservadores del ejército, que con la colaboración de la CIA lo sacaron del poder. El gobierno de la Unidad Popular fue derrotado por un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, acciones que significaron también la muerte de Allende, quien defendió la democracia que había construido y cumplió con su palabra hasta el último momento. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. El fin de su gobierno significó la instauración de una de las dictaduras más crueles de América Latina, que duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre muertos, detenidos desaparecidos y torturados. El corto mandato de Allende puso a Chile en el mapa geopolítico como una muestra de un socialismo efectivo que podía contagiar en las mesas electorales al resto de la región, algo que Estados Unidos no podía permitir. Pero el imperialismo no pudo detener que su discurso calara en la memoria de los chilenos y movimientos de izquierda de otras partes del mundo por su prédica latinoamericanista y de justicia social. Por eso oportuno hablar del legado del presidente Salvador Allende, nada mejor que hacerlo con Pablo Sepúlveda, médico nieto del presidente Allende, nos acompaña vía telefónica por ahora desde Recoleta en Santiago de Chile. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación al programa en Telesur. Así que estoy arreglando un poco el tema de la cámara, pero espero que pronto ya se active. Bueno, mientras vemos si lo logras, por lo menos te escuchamos muy bien, que es tan importante para poder conversar y preguntarte acerca de eso, primero en este momento complejo para nuestra América Latina, siempre lo hemos dicho, además con evidencias en el marco geopolítico, una América Latina en disputa. Desde esa perspectiva, ¿qué debemos recordar del presidente Allende? Bueno, de Allende, yo creo que Allende tiene, gran admiración y respeto, no solo en Chile, en el mundo entero, por su consecuencia, todo lo que quiso llevar adelante, que en el fondo fue una revolución dentro de una vía que que le llamaba la vía chilena al socialismo, y que también definió que la vía chilena al socialismo era revolucionar las instituciones y revolucionar la democracia, que era, como en casi todos los estados, una institucionalidad y un estado que siempre ha estado al servicio, ¿no?, de las grandes corporaciones, o sea, de los poderes económicos, del capitalismo y de las oligarquías, en fin. Entonces, él, dentro de ese marco institucional heredado, digamos, burgués, por decirlo así, o al servicio del capital, él quiso cambiar eso dentro de esos parámetros. Y bueno, incluso lo que costó eso, también se dio cuenta que había que cambiar la constitución, algo que en Venezuela el comandante Chávez lo entendió desde el principio, supongo que también agarrando la experiencia del proceso chileno, ¿no?, y otros, ¿no? Entonces, creo que la gran admiración y respeto del mundo entero tiene que ver con eso, ¿no? Poder construir el socialismo o una sociedad mejor, sin tener que recurrir al enfrentamiento, ¿no? Ahora, eso no significa que él estuviese en contra, o sea, él entendía que esas eran las condiciones históricas para Chile, que esa era la posibilidad para Chile. Pero no negaba que la vía armada era legítima en otros países. Por algo él apoyó desde el primer momento la Revolución Cubana, él estuvo en La Habana el mismo enero del año 59, cuando
recién triunfada, él fue a ver qué estaba pasando, siendo senador, fue para allá, en fin, también apoyó, ¿no?, la guerrilla del Che en Bolivia, recibió siendo ya presidente, incluso le dio asilo a guerrilleros argentinos que habían escapado de la cárcel de Trelew, en fin, no negó que en otros países esa era la vía, pero que en Chile no era la forma, digamos, por sus condiciones históricas, geográficas, culturales, y eso creo que llamó la atención del mundo entero. De hecho, cuando vino Fidel a Chile en ese momento, el año 71, que recorrió desde el extremo norte hasta el extremo sur de Chile, todo el largo, digamos, Fidel dijo, ¿no?, que estamos ante un proceso inédito en la historia de la humanidad, donde los revolucionarios quieren hacer revolución, pero sin las armas, ¿no? Sí. Creo que eso fue la parte gran como novedosa, inédita que Salvador Allende propuso, y bueno, el desenlace también deja lecciones históricas que en el momento, bueno, también el comandante Chávez entendió. Yo recuerdo cuando yo viví 11 años en Venezuela, quiero mucho al pueblo venezolano, a Venezuela en general, mis 3 hijos e hijas nacieron allá, en fin, viví 11 años. Y recuerdo que siempre Chávez decía, cuando se conmemoraba un día del golpe, el 11 de septiembre, él recordaba y decía, nuestra revolución es democrática y pacífica, igual que la de Allende, pero nosotros tenemos con qué defenderla, ¿no? Que bueno, sí, es profundo, de hecho, mucho más largo y profundo analizar de cómo eso en Chile se daba, ¿no? Claro. Adelante. Ahora que recuerdas al comandante Hugo Chávez, él decía, también se declaraba allendista, así como fidelista. Pablo, el presidente Salvador Allende gobernó durante 3 años y aunque fue muy poco tiempo para la historia de un país, demostró que otro modelo era posible. Y eso que en ese momento no se conocía el modelo capitalista en la forma neoliberal del capitalismo salvaje, extremo, que lleva a más nivel de pobreza, de desigualdad e inequidad, como padecemos en nuestra América Latina. En este momento me refiero. ¿Por qué, qué crees que sucedió? Lo pregunto además en términos históricos, para que tras el golpe, todo esto que se armó junto con Estados Unidos en ese momento, se derrocara al presidente Allende y Chile se convirtiera en un laboratorio del neoliberalismo. Sí, bueno, qué bueno que lo dice, eso de cómo fue provocado en todos los aspectos militar, económico. Chile también sufrió un gran bloqueo económico, un sabotaje económico. Nixon apenas asumió Allende, dijo, haremos ya la economía de Chile, no exportaremos ni siquiera una tuerca para Chile. Todos los organismos internacionales bloquearon los préstamos hacia Chile. Entonces, desde ahí empezó el sabotaje económico y recién asumido Allende, recién electo el 4 de septiembre de 1970, al mes siguiente, mediados de, no sé la fecha exacta, matan al comandante jefe del ejército, del ejército chileno, el comandante René Snyder, porque ya desde Estados Unidos, Kissinger y los organismos de inteligencia sabían que no podían contar con él para llevar adelante el golpe. Van, lo asesinan, y bueno, de ahí empieza, además del sabotaje económico, toda la compra, la cooptación de generales, altos y medios mandos del ejército chileno para, en su momento dado, pues dar el golpe de Estado. Primero, provocaron que cayera por la situación provocada de crisis. En fin, no se pudo, el pueblo chileno respondió muy bien ante el bloqueo económico y las dificultades económicas provocadas en su gran medida por este bloqueo y por esto. La resistió y seguía saliendo adelante, y entonces ya lo último que les quedó es el golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Chile se debate muy poco, se habla muy poco de esta injerencia norteamericana, de esta planificación del derrocamiento de Allende, y siempre hablan de que, bueno, los errores que cometió el gobierno de Allende, que la crisis que había económica y social, por los errores que habían cometido, se vio obligado el ejército a intervenir y no sé cuánto, ¿no? Entonces, es muy importante que eso
se haga ver, ¿no? A nivel, pero en Chile es poco visible realmente, nunca nombran esa injerencia norteamericana. Ahora después, lo que vino después, el terrorismo de Estado, digamos, la masacre, digamos, de casi todos los dirigentes políticos o que fueron asesinados, torturados o que fueron al exilio, descabezó todo un proceso, digamos, y bueno, a través del terrorismo de Estado, la terapia de shock, que también le llamaron, instalaron a sangre y fuego este laboratorio neoliberal, que en el fondo Chile también visto como el neoliberalismo llevado al extremo, ¿no? Y bueno, tenemos las consecuencias actuales 50 años después de un país que, sus recursos naturales, sus grandes riquezas, Chile es la principal reserva de cobre del mundo, está entre las 3 primeras reservas de litio del mundo, que son 2 minerales críticos, súper estratégicos históricamente, pero para este momento actual de la humanidad, este llamado transición energética, por el cambio climático y todo eso, cobra una relevancia importantísima y en gran parte están en manos de transnacionales. Claro, y fíjate, por ejemplo, Pablo, el tema, claro, el tema del litio, por ejemplo, sobre el que Estados Unidos viene a decirnos a través de una general, a la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que el litio es para Estados Unidos por un asunto de su seguridad nacional. Los recursos naturales de nuestra América Latina, de tu país, como el cobre y el litio. Para finalizar, ¿cómo entender lo que sucede hoy con el gobierno del presidente Boric, este joven de 35 años que llega al gobierno, a la presidencia después de todo este estallido social sobre el que había muchísimas expectativas, sin duda todas positivas, para el movimiento social y la reivindicación de problemas históricos? Solamente recordamos uno, que es el tema del agua y el de la educación. ¿Cómo lo evalúas en el marco de la memoria del presidente Allende? Bueno, realmente el gobierno de Boric es una gran decepción, una gran traición, por decirlo así, no solo del pueblo, sino a su misma palabra. O sea, él en su campaña, incluso en el discurso, cuando gana la elección, en su discurso inaugural, él habla de que va a hacer justicia por los derechos humanos, que no va a haber impunidad ante todos los crímenes y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que hubo durante la revuelta popular del 19 de octubre, o sea, el llamado estallido social. Prometió, bueno, que se iba a cambiar, o sea, que iba a cumplir gran parte de las demandas que exigía el pueblo en ese momento, ¿no? Que era, bueno, acabar con este sistema de pensiones privatizado, el tema de recuperar el agua, porque es el único país del mundo donde el agua está privatizada, la educación, la salud, todas estas demandas que de terminar con los abusos y el saqueo económico y la impunidad y el abuso de los grandes grupos económicos, todo eso rápidamente se dio vuelta y no ha cumplido su propia palabra, ¿no? De hecho, bueno, muchos son los hechos que lo han demostrado. O sea, firmó algo que no pudo ni siquiera aprobar el gobierno de Piñera en sus 2 periodos, ni el de Bachelet, que es el TPP-11, ¿no? Que entrega todo el entramado jurídico en defensa de las inversiones de las grandes transnacionales frente a la soberanía del pueblo chileno, del Estado, de gestionar estos mismos recursos de lo que estamos hablando, ¿no? Vendió o puso en venta grandes yacimientos de cobre que pertenecen al Estado, que pertenecen a Codelco, la principal minera del mundo, que gracias a Allende, a la nacionalización, administra o explota y procesa solo el 30% del cobre del mundo. Recordemos que Chile es la principal reserva de cobre del mundo, lejos, el 23 al 30% de las reservas mundiales. Y el otro 70% son grandes empresas privadas transnacionales. Entonces todo eso siguió el mismo camino, no va a desprivatizar las pensiones, el agua va a seguir siendo privada, nada ha hecho de lo que prometió.
nada, mantiene al mismo comandante de la policía, ¿no? Director general de Carabineros, al mismo que estuvo a cargo de los operativos de represión y de violación sistemática de derechos humanos. Él dijo que lo iba a sacar, iba a refundar Carabineros, que a Piñera dijo que lo iba a meter preso, o sea, dijo... no me acuerdo las palabras exactas, pero dijo que iba a haber justicia y que iba a ser procesado. Nada, después sale abrazándose con él. Entonces, apenas asumió, realmente se dio vuelta, saltó la talanquera, como dicen en Venezuela, y es una cosa, bueno, realmente triste, vergonzosa, da mucha indignación, y más aún cuando él utiliza la figura de Allende para dárselas de izquierda, ¿no? Que Claro. realmente no en su política o en su acto político no va. Una larga agenda de deudas que nos estás contando del gobierno del presidente Boric. Pablo, en memoria además, aún en deuda de el anhelo de todos los procesos y el camino que abrió el presidente Allende en esos 3 años de gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Pablo. Un abrazo, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Disculpen el tema de la cámara, pero no entendí esto de cámara por Zoom y llamada por teléfono. No te preocupes, nada, que bueno, por lo menos te escuchamos muy bien, que es lo importante. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, bueno, muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Estamos a punto de despedir, pero no queremos dejar de contarles una gran noticia. Vamos a ponerlo a través del Twitter de la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Felicidades a todos los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de Venezuela. En nuestro caso, a todo el amado, admirable equipo de Telesur. Allí está la información que se entrega a través del premio, los organizadores lo que están explicando. La categoría se entregan 2 menciones especiales. La primera es para el programa Es Noticia, transmitido por Telesur, por sus entrevistas, análisis y opinión sobre temas geopolíticos de la actualidad internacional, y están además los otros ganadores. Dice esto entonces nuestra presidenta de Telesur. De forma especial, mi abrazo para Tatiana Telesur por Es Noticia, a Liz Rodríguez por sus artículos. Un abrazo enorme para Liz Rodríguez. Reconocidos con el premio al periodismo cultural. Mujeres rigurosas, estudiosas, capaces. Es un privilegio estar junto a ellas. Que el premio sea una caricia, palabras generosas de la presidenta de Telesur. Una buena noticia, la compartimos con todos y todas, porque siempre, como decimos, el equipo que está frente a cámara, detrás de cámara, el equipo con el que nos encontramos desde que llegamos a la sede de Telesur, los corresponsales que están en distintas partes del mundo, todos hacemos posible que este y toda la programación de Telesur pues esté al aire permanentemente con ustedes. El equipo periodístico y el equipo que está detrás de cámara, muy contentos, los abrazamos enormemente, y recuerden que todo este esfuerzo siempre es para ustedes, incluso en los momentos más difíciles. Aquí hemos estado contándoles lo que pasa en Venezuela, en América Latina, en Caribe, en el mundo, y en particular un agradecimiento enorme, abrazo, podríamos decir la palabra y calificarla, a la presidenta de Telesur, porque es perseverante, disciplinada, porque cree fervientemente en el periodismo que hacemos además desde Telesur para todos y todas. Así que no les digo más. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana.